La culpa es de los tlaxcaltecas. Este breve escrito relata de forma interesante y grandiosa lo duro que fue la caída de la gran Tenochtitlan. En este relato se utilizan dos formas de tiempo para narrar la trama, el presente y el pasado. Es algo curioso y enredado el tipo de narración y la forma en que inicia la historia, ya que al inicio de esta no podemos entender nada de lo que está sucediendo con Laura Aldama, el personaje principal. La creadora de esta grandiosa obra es Elena Garro. Fue también guionista, periodista, cuentista y dramaturga, lo que demuestra su pasión por las letras. Sin embargo, en un hecho realmente resaltante de ella es que tuvo responsabilidades en la matanza de Tlatelolco como delatadora, que le hicieron huir del país. Con su realismo poético, las historias de Elena Garro recordaban los traumas que dejó la conquista, cuestionaban las desigualdades sociales resultantes de la revolución y se centraban en la marginación y en la libertad de las mujeres, aunque tampoco le gustaban que catalogaran sus obras como feministas. En este caso, el relato de la culpa fue de los tlaxcaltecas no fue la excepción. Relata de manera interesante y realista cómo las mujeres eran aún más maltratadas a causa del patriarcado y el machismo que estaba más presente en esa época, como hacían de menos lo que sentían y lo que pensaban. Asimismo, debían de estar al margen respecto a las órdenes que les daban sus maridos o serían golpeadas y violentadas psicológicamente por ellos. Realmente este relato es muy distinto a los demás que he leído, puesto que tienes que poner demasiada atención a la lectura si no te enredas en lo sucedido. Además que no tiene un inicio claro. El escrito comienza sin ninguna explicación ni introducción de lo que está pasando. Es por esto que La culpa es de los tlaxcaltecas es tan maravillosa. Realizando un pequeño resumen de la historia, empieza cuando Laura llega a su casa de noche y su empleada Nachita la recibe. Su cocinera, estando sorprendida de verla ya que había estado semanas desaparecida, Laura decide contarle todo lo sucedido. Ella misma le cuenta a Nachita los diferentes encuentros que tuvo con el indio, su primo marido, en los distintos lugares de México, pero que evidencian la época de la conquista. También detalla los aspectos y los actos violentos que sufrió por parte de Pablo, su esposo, que la llevó a aburrirse y salirse de la vida que tenía con él, que esto ocurre en el siglo XX. Mientras tanto, Nacha recuerda los sucesos que ocurrieron entre Laura, Pablo y Margarita, madre de Pablo. La historia que cuenta Laura se relata siempre durante la cocina, pero tiene dos tiempos distintos en los que se combinan los hechos, la época de la conquista y el siglo XX. Dentro de la historia se puede ver que Laura puede estar en las dos épocas mencionadas, por lo que son los momentos en los que ella suele desaparecer durante un tiempo, a los que también nos podemos dar cuenta que los personajes secundarios igualmente llegan a ver objetos y cosas que no pertenecen a la época del siglo XX, por donde concluimos que los dos mundos se mezclan en momentos pequeños. Para concluir el relato, Laura se termina yendo con el indio, su primo marido, y Nachita renuncia al trabajo con los Aldama. Personalmente, la historia me pareció muy ingeniosa e impresionante. Es una lluvia de sucesos que están dentro de dos épocas. Al inicio te confundes con lo que sucede, pero poco a poco le vas agarrando el hilo al relato y se convierte en algo sumamente apasionante por lo que va sucediendo poco a poco. Realmente siento que lo que más llama la atención es que incluyen dos tiempos distintos, con hechos que realmente pasaron en México durante su conquista. El personaje de Laura es muy interesante y tiene un progreso hermoso, ya que logra irse de la vida de Pablo para iniciar una donde ella se sienta feliz, que es junto a su primo marido. Sinceramente, este texto me encantó demasiado, ya que como antes se mencionó, se incluyen hechos que realmente estuvieron plasmados en México y habla sobre la violencia hacia las mujeres que estaba más vista en ese entonces.